Bien, ahora vamos a revisar los otros tipos de trematodo que pueden llegar a causarse, a producirse en el humano, pero que en general en México no son tan comunes o pueden deberse o bien al turismo de la gente o las migraciones. Sí, existen varios géneros de trematodo que pueden estar presentes. Entre ellos se puede señalar a Clonorchis, a Opistorchis, a Paragonimus. Se puede hablar de Fasciola y vamos a hablar de algún otro como esquistosoma. Entonces el primer tipo de trematodo es el Dicrocerium mandriticum. Este es un trematodo bastante singular porque está asociado a una serie de aspectos bastante interesantes. Regularmente lo encontramos en los conductos biliares, particularmente de los rumiantes, pero se le ha encontrado en perros, se le ha encontrado en gatos, de hecho en México, y esporádicamente se ha encontrado en los humanos. Este trematodo está ampliamente diseminado en la naturaleza. Si se fijan ustedes en este mapa, México aparece como una zona no endémica. Sin embargo, platicando con las gentes de otras generaciones, las gentes asociadas a parasitología, se le señala la existencia y una gradual desaparición, aparentemente sustituida por la presencia del trematodo Fasciola hepática. Los hospederos intermediarios en este caso son interesantes. Todos estos Digenea tienen ciclos con dos hospederos. Tiene un primer hospedero que es el caracol helicel, es un caracol terrestre. Aquí se desarrollan las primeras fases evolutivas y el segundo sería una hormiga, la hormiga Formica fusca, que es la que aloja las formas de metacercaria que son las fases infectantes. Así que esto es una zoonosis, particularmente proviene de los rumiantes, ha ido disminuyendo de forma gradual. Generalmente vamos a encontrar una condición crónica, depende 100% de la existencia de los hospederos intermediarios, que van a ser vitales para el desarrollo, y al parecer la relación entre estos dos tipos de hospederos intermediarios se ha ido reduciendo, distanciando, y esto ha reducido la transmisión. Así que para que ocurra esta infección se requiere de que el hospedero definitivo, como las hormigas que contienen las metacercarias enquistadas, para desarrollar el parasitismo. Aquí vemos el aspecto de la morfología de este parásito. Este parásito no rebasa los 2 centímetros de largo y si se revisa, presenta sus ventosas oral en la parte anterior, la ventosa ventral muy cercana. El tubo digestivo consta básicamente de estos dos tubos, no hay más que ciegos primarios. Aquí se puede apreciar la presencia de las vitelarias y es ostensible aquí la presencia de los testículos en la parte posterior, de modo que esto es muy singular. Así que el ciclo de vida está relacionado con los hospederos definitivos, que serían los vertebrados, que alojan los adultos. Estos organismos eliminan huevos que ya contienen miracidios formados. Estos huevos tendrán que ser comidos por los caracoles para desarrollar la fase de esporoquiste y la fase de cercaria. Regularmente las cercarias salen a través del tubo respiratorio del caracol y tienen que ser comidas por las hormigas. Al parecer esto tiene que ver también con la oviposición de los caracoles, de modo que la hormiga se come la cercaria y en su cuerpo se desarrolla la metacercaria. Esta metacercaria tiene la cualidad de que se asienta cerca de los cerebroides en la cabeza de la hormiga y va a provocar modificaciones de comportamiento. De modo que se ha encontrado que las hormigas, cuando se encuentran en ambientes de alta humedad, tienden a desarrollar convulsiones, algo parecido a las convulsiones, y quedan prendidas de las plantas de tal manera que los hospederos las pueden consumir al alimentarse de las plantas. Dentro de los hospederos, la metacercaria libera una forma juvenil. Esta forma juvenil migra a través del conducto biliar, pasando por la ampolla de Bader en la salida del colédoco, y de esta manera ingresa para convertirse en una forma adulta ya en el hígado de su hospedero. Así que aquí vemos el aspecto de la hormiga que ha quedado con esa contractura
que le hace que quede fijada a la superficie de las plantas y que favorece la ingestión por parte de los hospederos. Entonces aquí necesariamente los seres humanos tienen que comer las hormigas para poder desarrollar la infección. En esta fotografía podemos ver un miracidio que está eclosionando del huevo. ¿Sí? Así que esta es una fotografía muy afortunada. Esto es la cabeza de la hormiga. Y lo que vemos aquí con una tonalidad naranja corresponde a la metacercaria enquistada. Y lo que aparece en rojo o violeta corresponde con el cerebroide de la hormiga. ¿Sí? Hay que recordar, los insectos pueden presentar 3 grandes ganglios nerviosos que equivalen a su cerebro. La patogenia de esta situación básicamente transcurre como en la fasciolasis por formas adultas, con organismos de dimensiones más reducidas, que sobre todo van a interactuar con la pared de los conductos biliares, provocando una respuesta inflamatoria, y esta condición inflamatoria se mantiene durante periodos prolongados. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros encontramos. Aquí vemos un conducto biliar con la presencia de los gusanos. Si se observa, la coloración del tejido es un tanto más pálida, de manera que esto podría sugerir algún tipo de fibrosis en el hígado. ¿Sí? Entonces aquí vemos el aspecto que ofrecen los huevos de Dicrocelium. Son cafés, presentan su opérculo como el de otros tremátodos, solo que en este caso ya está perfectamente formado un miracidio. ¿Sí? En el caso de este tremátodo se puede aplicar un tratamiento a base de albendazol que los elimina con facilidad. Otro tremátodo que sí se está observando cada vez con más frecuencia corresponde con el género Paragonimus. Tal vez la especie más popular es Westermanni, pero existe en México el Paragonimus mexicanus. Se trata de un tremátodo que se asienta en el parénquima de los pulmones, pero regularmente es un parásito de animales silvestres, de modo que podemos encontrarlo comúnmente en los tejones y los mapaches y los tlacuaches, pero ya cuando se va urbanizando lo podemos llegar a encontrar en los gatos, en los perros, y los seres humanos serían un hospedero accidental bajo condiciones bien particulares. Este tremátodo tiene como hospederos intermediarios inicialmente caracoles, pertenecen a un género especial que es el género Tiara. ¿Sí? Es un caracol de tipo acuático, ¿sí? Bastante particular por la morfología de su caparazón. En este tipo de hospedero se desarrollan las primeras fases evolutivas del tremátodo y se complementa con el hospedero número 2, que es son crustáceos. ¿Sí? Básicamente se les considera del tipo de los langostinos, que pertenecen al género Cambaroides. México tiene al menos el Cambaroides civilis, aunque también está identificado el Cambaroides japónico. La característica con estos organismos son comestibles, ¿sí? De hecho son de un precio bastante elevado, y en ellos están enquistadas las metacercarias. El detalle es, en México, este tipo de crustáceos se consumen hervidos y después se fríen, de tal manera que esto destruye los parásitos. Lo que hay que considerar aquí es entonces, ¿qué ocurre en la naturaleza regularmente? Pues este tipo de invertebrados son depredados por los animales silvestres y esto permite que los parásitos lleguen a el cuerpo de los hospederos mamíferos. ¿Sí? Paragonimus entonces está diseminado en la naturaleza de una forma bastante amplia. En el caso de nuestro país, sobre todo se le ha encontrado en la costa del Pacífico, que es donde se ha estudiado, aunque aquí en este mapa marcan con una situación extendida. ¿Sí? Entonces aquí básicamente esta coloración corresponde a países donde ha sido reportado Paragonimus. ¿Sí? Entonces ya tiene un buen tiempo que está identificado. ¿Qué pasa en este caso? Pues la paragonimiosis es una condición frecuente en el lejano oriente, y esto se debe a algo muy sencillo. La gente en el lejano oriente acostumbra a consumir la carne de los crustáceos y de los pescados cruda. México es una condición de excepción en la que se cocen, se fríen, y esto destruye las fases infectantes. ¿Sí? Entonces el consumo de los crustáceos crudos va a ser un factor muy importante
Puede ser común esta cuestión en los animales silvestres, no está muy estudiada. Y el riesgo que hay en nuestro país es el problema de la transculturación, esto es la cultura del consumo de los alimentos, en este caso alimentos crudos, que es una situación que resulta cada vez más tendencia, que favorecería la transmisión. Lo interesante en este caso es que Paragonimus es un tremátodo que puede generar un cuadro clínico muy parecido al de la tuberculosis. Aquí vemos el organismo. Estamos hablando de un organismo que mide 1 por casi 1,5 centímetros, que tiene una morfología bastante singular, ¿sí? En la que se puede ver las ventosas en la parte anterior del cuerpo, un tubo digestivo dividido en 2 conductos básicos, que serán los conductos primarios, y la presencia de los testículos en posición posterior y los órganos genitales femeninos en la parte anterior, pero si se fijan, el útero tiende a ir hacia abajo, ¿sí? Hacia la parte posterior, y después dirigirse hacia la porción anterior. ¿Sí? Entonces esto nos da un aspecto totalmente diferente. Así que en el ciclo de Paragonimus la situación es particularmente asociada con los animales silvestres, el humano como un accidente en este ciclo, ¿sí? De modo que los humanos eliminan huevos, estos huevos son expectorados, son pasados por el tubo digestivo y en ambientes húmedos va a permitirse el desarrollo de los miracidios. Estos miracidios invaden los caracoles. En los caracoles se desarrolla la fase de esporoquiste, que ya señalamos es una fase que se reproduce asexualmente y que permite formar fases que se van diferenciando, que serían las redias. De las redias se da la diferenciación hacia las cercarias, y estas fases son las que salen del cuerpo de los caracoles para ser comidas por los crustáceos. Dentro del crustáceo se desarrolla la fase de metacercaria, y esta metacercaria debe ser consumida por el hospedero vertebrado, va a eclosionar en el intestino delgado y después va a migrar por relación anatómica a través del hígado, atravesar el diafragma, atravesar la pleura, para finalmente asentarse en el parénquima de los pulmones. ¿Sí? Esta es la cuestión básica, o sea, representa un cuerpo extraño bastante importante, son organismos que se alimentan con sangre y producen una gran cantidad de secreciones y excreciones que son las que desencadenan las reacciones inflamatorias en las zonas de implantación. Aquí vemos entonces varios cortes de pulmón en los que se puede observar la presencia de los parásitos que están rodeados de una reacción inflamatoria crónica muy violenta y que en base a la forma en la que se dispersan por el parénquima va a ser el nivel de afectación que desarrollan los pulmones. ¿Sí? Aquí es más notoria esta cuestión, la forma en la que se da el encapsulamiento de los gusanos para tratar de aislarlos. ¿Sí? Entonces aquí vemos unos pulmones, en este caso aparentemente son de un tejón, en el que se muestran todas estas nodulaciones que se asocian con las zonas de implantación de los paragónimos. ¿Sí? Aquí hay cortes histológicos en los que se puede ver la gran reacción inflamatoria que trata de encapsular a los gusanos para tratar de mantenerlos aislados. Y en estas 2 diapositivas que están en la parte de abajo, una gran acumulación, en este caso de huevos, que genera una reacción bastante violenta del tejido pulmonar para poder rechazar la presencia de estos organismos. Así que en radiografías se puede observar las nodulaciones asociadas con los gusanos, y en esta tomografía se pueden ver planos en los que hay una gran cantidad de lesiones granulomatosas relacionadas con esto. ¿Sí? Aquí repetimos el aspecto, zonas de implantación de los gusanos, y en este caso una porción de tejido en la que está presente un huevo libre. Así que el diagnóstico de este tipo de parásitos se puede hacer mediante la recolección de exudado, haciendo un análisis microscópico para hacer la búsqueda de los huevos, que son huevos relativamente grandes, son operculados también, y presentan blastómeros en su interior. Este tipo de tremátodo puede ser fácilmente controlado mediante tratamientos con praziquantel, aparentemente solo se requiere una dosis. Otro de los tremátodos es el Phaseolopsis buschi, es un tremátodo bastante singular, que regularmente se encuentra en el cerdo, pero que eventualmente puede parasitar a los humanos. ¿Sí? Se trata de un parásito del intestino delgado
que utiliza también caracoles como hospederos intermediarios, ¿sí? Entonces aquí básicamente es el caracol segmentina, que es un planórbido, tiene un patrón de morfología bastante singular también, ¿sí? Como lo señalé, vive en el intestino delgado y es un organismo bastante masivo, bastante grueso, grande, ¿sí? Así que este tremátodo lo vamos a encontrar regularmente en la zona sureste de Asia y la gente, por el tipo de alimentación que tiene algún nivel de exposición. Entonces aquí esto podría estar asociado a turismo, podría estar asociado, bueno, a la gente que vive en esas zonas rurales en particular, en las que se mantienen a los cerdos libres, lo cual permite la interacción primero con los hospederos intermediarios y después la interacción otra vez a nivel de metacercarias que se enquistan en plantas acuáticas. Sí, en este caso se ha encontrado que, por ejemplo, se pueden adherir las metacercarias a la base de los bambúes, de modo que han encontrado que los cortes muy recientes, los brotes de bambú, pueden tener las metacercarias, pero también lo han encontrado en las flores de loto que se comen y también en lo que se conoce como las castañas de agua. ¿Sí? Así que esta es la forma de infección. Aquí vemos una diapositiva con la zona de distribución de esta infección, que abarca una parte de la India, abarca prácticamente todo el sureste de Asia y los archipiélagos de esa zona sureste en el Pacífico. Como lo señalé, se trata de un tremátodo muy masivo, muy grande, que tiene sus dos ventosas, la oral y la ventral, en la parte anterior. Aquí vemos cómo están ramificadas las vitelarias y cómo están presentes uno y dos testículos que son bastante característicos, ¿sí? Entonces el ciclo de vida de este tremátodo es bastante especial. El humano y el cerdo funcionan como definitivos. Estos eliminan huevos mediante las heces y estos huevos tienen que caer en un medio líquido para permitir el desarrollo de miracidios. Estos miracidios invaden los caracoles y estos caracoles desarrollan prácticamente hasta la fase de cercaria, liberan las cercarias y estas se adhieren a la corteza de las plantas, originando la fase de metacercaria. De modo que se requiere que el humano o el cerdo consuman esas plantas con las metacercarias adheridas. Las metacercarias van a pasar por el tubo digestivo, van a liberar las formas juveniles y estas formas juveniles se van a implantar en el tubo digestivo. Entonces aquí vemos al tremátodo. Estas fotografías fueron tomadas mediante una endoscopía. Se puede ver cómo se desplazan los tremátodos en el tubo digestivo y de cómo tienen una relación bastante cercana alimentándose con sangre del intestino, de modo que causan enteritis, que causan o se asocian con la pérdida de sangre provocando anemias, y esto debilita a los animales o a los seres humanos. La presencia de estos parásitos puede ser detectada mediante técnicas de sedimentación, de concentración por sedimentación, en las que podemos encontrar los clásicos huevos de tremátodo con su opérculo y con la presencia de blastómeros en el interior. Este tipo de tremátodos son removidos mediante praziquantel, ¿sí?, suministrado en una sola dosis. Los otros tipos de tremátodos son el género Opistorchis y el género Clonorchis. Sí, los comunes serían Opistorchis felinus y Clonorchis sinensis, aunque Opistorchis viverrini, que también es un parásito de animales, ha sido encontrado recientemente asociado a un problema. Opistorchis viverrini se ha detectado la presencia de bacterias endosimbiontes o bacterias simbiontes que se asocian con el desarrollo de tumores en la vesícula biliar. ¿Sí? Este tipo de tremátodo vive en la vesícula biliar, utiliza a varios animales silvestres como hospederos regulares o hospederos definitivos, pero también emplea a el gato, puede emplear a el cerdo, y los humanos funcionan como hospederos definitivos, pero de tipo accidental. Así que viven en las vías biliares y generan también lesiones importantes en las vías biliares, sobre todo cuando hay una gran cantidad de ellos, y están concentrados básicamente en el continente asiático. Prácticamente abarca todo el continente asiático su espectro de presencia.
¿Sí? Los hospederos intermediarios de estos tremátodos incluyen a un caracol acuático, ¿sí? Del género Vitinia, también bastante característico. Y el otro hospedero, bueno, de hecho este caracol, hospedero intermediario, aloja fases evolutivas hasta cercarias, y las carpas, el Cyprinus carpio, actúan como hospederos intermediarios que alojan las metacercarias enquistadas. Entonces aquí el detalle importante es, se requiere de comer la carne cruda de la carpa para desarrollar la infección. Habitualmente en nuestro país la carne de carpa se consume cocida, pero nuevamente, víctimas de la transculturación, el consumo de carne cruda de estos pescados representan un peligro para los seres humanos. ¿Sí? Entonces aquí vemos un excelente preparado de carpa, perfectamente cocinado, destruyendo las fases de metacercaria. ¿Sí? Y aquí vemos lo que ocurre en el continente asiático. ¿Sí? La gente con bastante frecuencia consume pescado crudo. De hecho, estos peces pequeños se los comen tal y cual, y esto es lo que permite que la gente desarrolle la infección. Aquí vemos los dos géneros de tremátodo, el Opistorchis felinus, y aquí se puede ver características, por ejemplo, ligadas con la forma de su tubo digestivo, con la forma de los folículos testiculares, con la forma de los ovarios y el útero, y sobre todo la distribución que tienen las vitelarias. Si se fijan, este tiene vitelarias muy delgadas o muy finitas, y este las tiene más extendidas, ¿sí? Los testículos son diferentes entre este y este. Y este que es Clonorchis, tiene más grueso el útero, tiene más grueso el tubo digestivo, y sus testículos son totalmente diferentes. De manera que esto permite hacer una diferenciación de los gusanos con facilidad. En el caso de Clonorchis, les decía, puede ser parásito de una gran variedad de especies, y el humano representa un accidente. ¿Sí? De modo que ellos tienen, los adultos, van a estar eliminando huevos en la materia fecal. De esos huevos se originan miracidios que van a invadir a los caracoles. ¿Sí? Esos caracoles van a desarrollar la fase de esporoquiste, la fase de redia y finalmente la fase de cercaria. Esa cercaria sale del cuerpo del caracol y va a ser ingerida por los peces. ¿Sí? Dentro del pez, la cercaria migra, se enquista en el tejido muscular de los peces, y esto permite el desarrollo de la metacercaria que se enquista, la cual tiene que ser consumida por los hospederos definitivos, dentro de los cuales van a migrar para asentarse en los conductos biliares, alimentándose con sangre y generando alteraciones hepáticas. ¿Sí? Así que aquí vemos un ejemplo de cómo se produce una colangitis que puede ser importante. Esta colangitis está conectada también con pérdida de sangre y con disfunción de la víscera. ¿Sí? Así que este tipo de parásitos pueden ser detectados mediante pruebas de concentración por sedimentación, en la que resulta un tanto complicado hacer la diferenciación de las fases de huevo. No hay que olvidar entonces, aquí tiene un opérculo, y generalmente estos huevos son blastomerados. ¿Sí? Este tipo de tremátodos pueden ser removidos del hospedero utilizando praziquantel. En este caso pueden ser hasta durante 3 días la dosificación. ¿Sí? Uno de los peligros que hay ahora en este sentido es otra vez la transculturación. El comer carne de pescado cruda, ¿sí? Está de moda esta cuestión, le demuestran ciertos beneficios al consumir la carne cruda, pero esto representa un peligro para la salud de los humanos. ¿Sí? Así que en Tailandia, donde es habitual consumir una gran cantidad de pescado crudo, se ha encontrado el mayor índice de cáncer en vesícula, y esto está ligado a lo que comentaba hace un momento. Los gusanos, cuando llegan a la vesícula biliar, liberan sus bacterias, y estas bacterias están relacionadas con la producción de cáncer. Finalmente tenemos el género Schistosoma. En el caso de este género Schistosoma, al menos están identificadas 5 especies de este. 3 de ellas son las más importantes: Schistosoma manzoni, Schistosoma japonicum y Schistosoma hematobium. ¿Sí? Aunque están dispersos en zonas bastante extensas del mundo. ¿Sí? La esquistosomiasis es un problema muy serio
¿sí? Probablemente es la infestación por tremátodos más importante. Se considera que hay cientos de millones de seres humanos que están expuestos a esta enfermedad, y esto puede tener un costo anual de casi 800,000 muertes. De modo que la esquistosomiasis se asocia con la producción de una cirrosis hepática que acaba provocando una insuficiencia de la víscera y provocándole la muerte a la persona. Con esta fotografía queremos indicar algo muy interesante. Esquistosoma es uno de los pocos tremátodos que presenta sexos separados, ¿sí? Este espécimen que aparece de gran tamaño corresponde con un macho de esquistosoma. Aquí se puede ver las ventosas, las dos ventosas que presenta, y el hecho de que el cuerpo tiene una forma más o menos cilíndrica. Pero lo interesante aquí es en la porción ventral del cuerpo tiene una depresión que se llama canal ginecóforo. En el canal ginecóforo vive la hembra de esquistosoma. Esto es una hembra, ¿sí? De manera que una vez que la hembra se instala en el canal, ya quedan unidos por el resto de la vida, siendo organismos de 2 o 3 centímetros de dimensión. Los humanos funcionan como hospederos definitivos regulares, y se ha encontrado que los rumiantes, particularmente es interesante aquí, los búfalos de agua, funcionan muy bien como hospederos definitivos de esquistosoma. Los hospederos intermediarios son caracoles también tipo planórbide, que pertenecen al género Bionfalaria. ¿Sí? Este es el hospedero bien específico, y de hecho eso es un factor de restricción para que exista la esquistosomiasis en el continente americano. Así que los esquistosomas se asientan en las venas mesentéricas. Aquí hay que recordar, las venas mesentéricas son tributarias de la vena porta, y la vena porta es la que lleva la sangre de los dos intestinos hacia el hígado. ¿Sí? Esto es de súper importancia. ¿Por qué? Porque estos tremátodos se asientan en lo que sería la adventicia de las venas y están en contacto directo con la luz. De modo que van a estar liberando gran cantidad de secreciones y excreciones, y estas secreciones y excreciones provocan alteraciones directamente en el hígado. Así que, como son sistemas venosos tributarios del corazón, del hígado, una gran concentración de antígenos de excreción y secreción son vertidos al hígado, provocando la cirrosis. ¿Sí? Aquí vemos una diapositiva en la que se ve la distribución de las diferentes especies de esquistosoma. Aquí cabe resaltar, se ha encontrado en Sudamérica, básicamente en la costa del Pacífico, en Brasil, y está identificada también su presencia en varias islas del Caribe. ¿Sí? Esto está conectado con el traslado de gente de África que fue llevada como esclavo a las diferentes islas, y con ella llegó este tremato. ¿Sí? Entonces, aquí se puede ver, África es el continente más afectado, pero también vamos a encontrar la esquistosomiasis en el caso de China, y también se ha encontrado esto en la desembocadura del río Ganges. ¿Sí? De hecho, el río sagrado, el río donde puedes adquirir esquistosomiasis, y también se ha encontrado en Filipinas. ¿Sí? Entonces, generalmente la esquistosomía es una condición crónica, es una condición asociada a una gran cantidad de agua en el ambiente. ¿Sí? Es muy característico de gente muy pobre, que no tiene recursos para tratarse y que trabaja en actividades agrícolas que requieren de interactuar con gran cantidad de agua. Aquí el ejemplo más importante serían, por ejemplo, los cultivos de arroz, que requieren sumergir el cuerpo incluso para hacer los almácigos de plantas de arroz. Así que tiene que ver con la condición de clima, clima de lluvia, periodo de lluvia, que favorecerá el desarrollo de los parásitos, y la presencia de los Bionfalaria, que serían los hospederos intermediarios. ¿Sí? Así que hay una gran morbilidad, y esto genera, lo comentaba, hasta 800,000 muertes cada año. ¿Sí? Así que una de las cuestiones importantes en este caso es la esquistosomiasis causa una disfunción hepática que es causa de muerte. ¿Sí? Así que esto, que puede ser una condición inocente en el lago Victoria en África, pues es una condición de peligro. ¿Por qué? Porque este tremátodo tiene la habilidad para penetrar a través de la piel intacta cuando se introduce el cuerpo en el agua. Aquí vemos una plantación de arroz,
¿sí? Todo esto es lo que yo me refería hace un momento. Son los almácigos, se están separando las plantas para hacer el cultivo y esto requiere de introducir los miembros pélvicos en el agua, favoreciendo la infección. Entonces esto es plenamente conocido y habrá quien se arriesga y habrá quien no se arriesga. ¿Sí? Y esto que es interesante, ¿sí? O sea, en África, por ejemplo, ser lavacoches en ríos puede ser una actividad de alto riesgo por la posibilidad de infección. ¿Sí? Así que cosas inocentes como introducir los pies en el agua representan un riesgo y cosas que son hasta de orden religioso, como ocurre con las peregrinaciones en el río Ganges de la India, son un factor terrible de riesgo para adquirir esta infección. Entonces, esto que podría parecer para nosotros una aberración, para la gente es parte de su religión. ¿Sí? Y en el caso de este país, la cuestión está relacionada con la migración de gente, con el hecho de que la gente va a desarrollar alguna actividad. En este caso tenemos a misioneros, que es lo común, en los que se aplica el concepto de a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Sí? Así que esta gente se inserta en la sociedad y tiene que vivir en las mismas condiciones en las que vive esa población. El gran problema es los parásitos hacen su trabajo y matan a una gran cantidad de gente y estas personas lo último que quieren es morir, de manera que se enferman en esos sitios a los que fueron a predicar, después regresan en virtud de que no encuentran los tratamientos para curarse en los sitios en los que viven. Un caso muy interesante es el que se presentó con la presa de Asuán. ¿Sí? ¿Qué hizo la presa de Asuán? Pues la presa de Asuán embalsó todo el río Nilo, que es uno de los ríos más grandes del planeta. ¿Qué fue lo que pasó? Pues esto retuvo agua, subieron los niveles de agua en las orillas y esto incrementó superficie y se disparó la población de caracoles y con ello también se disparó la presencia de la esquistosomiasis en este país. Aquí vemos, esta es la fase infectante, se conoce como furcocercaria porque tiene dividida la cola. ¿Sí? Esta es la fase que infecta penetrando a través de la piel intacta. ¿Sí? Entonces podemos ver diferentes niveles de lesión asociadas al ingreso de las metacercarias. Y aquí vemos el aspecto de los gusanos, lo comentaba, se trata de organismos que tienen los sexos separados, este es el macho y esta es la hembra. ¿Sí? La hembra es mucho más delgada, están en cópula permanente. Aquí están las ventosas. Ustedes pueden ver las ventosas muy grandes desarrolladas en el macho, mientras que las ventosas en la hembra son mucho más reducidas. ¿Sí? Aquí hay algunos detalles de 3 de las especies en las que se determina, por ejemplo, la presencia de espinas muy gruesas en la superficie del cuerpo de Schistosoma manzoni, un tegumento liso en el caso de Japonicum y espinas muy finas en el caso del Schistosoma hematobium. ¿Sí? Esta situación puede ser diferenciada también mediante la morfología de los huevos. ¿Sí? Así que el ciclo de vida de esquistosoma incluye a los humanos o algunos animales domésticos como hospederos definitivos que van a estar liberando huevos mediante las heces o mediante la orina. Estos huevos tienen que caer en agua para que se desarrollen los miracidios y esos miracidios eclosionan días después para invadir a los caracoles. ¿Sí? Tienen que ser los caracoles bionfalaria. Dentro de estos caracoles se desarrollan las fases de esporoquiste, de arredia y de cercaria. Del caracol sale la cercaria, se convierte en una furcocercaria y esta furcocercaria es capaz de atravesar la piel intacta para migrar por vía sanguínea hacia las venas mesentéricas. A la fase juvenil se le llama esquistosómula y esta esquistosómula viaja a las mesentéricas para convertirse en formas adultas. ¿Sí? Entonces aquí la cuestión es, los organismos se alimentan de sangre, los organismos continuamente van a estar liberando productos de secreción y excreción y estos productos impactan en los ductos del hígado, en las paredes de los vasos sanguíneos y generan procesos de hipersensibilidad que van a provocar una reacción inflamatoria crónica que gradualmente se extiende por toda la víscera para provocar cirrosis. Así que ustedes pueden ver aquí
la piel de una persona que ha sido ampliamente lesionada debido a la incorporación de las fases infectantes. Y aquí vemos, aunque parezca increíble, esto es un hígado. ¿Sí? Es un hígado ampliamente lesionado debido al depósito de complejos inmunes que van a ir provocando el deterioro del tejido. ¿Sí? De modo que esto se ha extendido cada vez más hasta provocarle la muerte a la persona. En esta se ve una secuencia de los efectos en la vejiga urinaria de un ser humano, en la que se nota una gran distensión, un gran proceso inflamatorio que está relacionado con el depósito de huevos de estos parásitos. ¿Sí? Aquí es muy notoria el deterioro que se produce en la vejiga. ¿Sí? Aquí vemos trabéculas del tejido hepático con zonas de fibrosis sumamente marcadas, todo esto derivado del depósito de complejos inmunes. Así que este es el aspecto que ofrecen las personas con la esquistosomiasis. Debido a que desarrollan la cirrosis, se produce un déficit de proteínas plasmáticas y esto genera una ascitis muy importante. ¿Qué es la ascitis? Es edema, que en este caso sigue la ley de la gravedad y se deposita en la cavidad abdominal. ¿Sí? Aquí podemos ver diferentes niveles de afectación. ¿Sí? Una gran hepatomegalia. ¿Sí? Y este tipo de parásitos pueden ser identificados por el hallazgo de los huevos en las heces del individuo o su presencia en manzoni, sobre todo en la orina. ¿Sí? Entonces, la esquistosomiasis representa un problema muy serio para la Organización Mundial de la Salud, que ahora está todavía en problemas más graves debido a la pandemia que hay y debido a que les han cortado el presupuesto nuestros vecinos del norte. Sí, la esquistosomiasis puede controlarse sin ningún problema aplicando un solo tratamiento con praziquantel. ¿Sí? La paradoja en este caso es este producto comercialmente cuesta 150 pesos la dosis. ¿Sí? La situación aquí es que en los países en donde viven esta gente afectada por esquistosoma, esto es un costo súper elevado. ¿Qué está pasando? Pues hay una iniciativa derivada del programa Una Sola Salud, esto es derivada del concepto de zoonosis, en la que los laboratorios Merck, que junto con Bayer descubrieron el praziquantel, que están donando el praziquantel a los países pobres y el costo de estos tratamientos es sumamente reducido. De modo que esto es una situación pues paliativa. ¿Por qué? Porque realmente se necesita muchísimo dinero, muchísimo medicamento para lograr el control adecuado. ¿Sí? De esta manera, entonces, la esquistosomiasis es la trematodiasis más importante del planeta y pues ocupa el segundo lugar por morbilidad y por morbilidad en nuestro planeta. Con esto terminamos la parte de tremátodos.